Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Cuestión de Reputación. Hoy tenemos el privilegio de contar con una invitada de lujo, Carmen Dato, una de las mayores expertas en la medición y gestión de intangibles empresariales como la reputación corporativa, el propósito y la sostenibilidad. Carmen posee una trayectoria profesional de más de 30 años dedicada a la medición de la reputación corporativa y la investigación de mercados, ayudando a muchas organizaciones a la integración y consolidación de la reputación en sus procesos de gestión. Actualmente es directora de Reputación Corporativa y Sostenibilidad en Kantar, pero su experiencia abarca compañías globales como Ipsos y The RepTrak Company. Con una sólida formación académica en la que destaca su máster en Economía de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid y sus estudios de doctorado, Carmen se ha convertido en una referencia para las organizaciones que buscan integrar las expectativas de los grupos de interés en sus estrategias de negocio. En este episodio exploraremos con Carmen la importancia de medir y gestionar la reputación como un activo estratégico para las empresas, así como las claves para construir un propósito sólido y sostenible en un entorno competitivo y cambiante. Sin más preámbulos, es un honor darle la bienvenida a Carmen Dato a Una Cuestión de Reputación. Comencemos. Bueno, bienvenida Carmen a Una Cuestión de Reputación. Estamos muy felices de tenerte hoy aquí. Muchas gracias, Clara. Bueno, y a todo Corporate Excellence por invitarnos. Estamos encantados de estar hoy con vosotros. Hoy estamos grabando desde nuestra sede, estamos en Madrid, en Corporate Excellence, y si entra algún ruido que nos permita el oyente, pues que estamos un poco aquí en la oficina, ¿no? Y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con hablar de reputación de marca. Como introducíamos, Carmen es una gran experta con una experiencia profesional muy dilatada en el tiempo en este campo de gestión, y es todo una oportunidad, ¿no? Poder escucharla hoy y aprender de ella. Y en ese sentido, empezamos, ¿no? Que hemos preparado el guión. Carmen, sabemos que medir, ¿no? Medir los intangibles y demostrar su impacto, ¿no? Es fundamental. ¿Qué indicadores, ¿no? Consideras que son esenciales para evaluar la marca y la reputación de una organización? ¿Cuál consideras que está más consolidado en los equipos y en las organizaciones? Y si tuvieses que elegir, ¿cuáles serían los imprescindibles a introducir en el cuadro de mando de una organización? Qué interesante pregunta. Bueno, me encanta además porque sabes que las métricas me encantan, y además yo creo que cuando estamos hablando de intangibles, contar con métricas es fundamental, ¿no? Para poder ayudarnos y tener elementos tangibles que nos permitan, bueno, pues mejorar esos indicadores. Respecto a las métricas de marca y reputación, bueno, nosotros en Kantar llevamos mucho tiempo haciendo medición de marca, lo sabéis. Para nosotros la principal medida de marca es lo que llamamos el Demand Power, que es nuestra métrica de equity. Por supuesto, consideramos que debe estar en todos los cuadros de mando de todas las organizaciones porque mide el poder que tienen las marcas de generar cuota de mercado, de generar ingresos para la organización, ¿no? Y es un indicador fundamental porque al final de los ingresos es de los que todos vivimos, ¿no? Y para nosotros, bueno, ese indicador lo que nos permite medir es qué medida una organización es diferente, es relevante, es familiar dentro del mercado, y diferentes estudios que hemos realizado han puesto de manifiesto la correlación que este indicador tiene con el valor en el mercado, ¿no? El valor en el mercado de estas organizaciones, ¿no? Cuando hemos analizado la evolución del brand power con el valor de la compañía en la bolsa, hemos visto que la correlación es altísima, o sea que está altamente validado por organizaciones independientes, por así decirlo, ¿no? También es súper importante para nosotros la medición de la reputación, que para nosotros en Kantar es algo más reciente. Llevamos 3 años, aunque es verdad que hemos tenido mediciones de reputación en el pasado, pero es verdad que hace 3 años decidimos darle una vuelta y modernizarlo y actualizarlo, ¿no? Con las nuevas métricas. Y también consideramos que es un indicador muy importante porque mientras que la marca lo que está midiendo es la capacidad de la empresa de generar cuota de mercado, cuando estamos midiendo reputación lo que estamos midiendo es la capacidad de generar confianza con todos los grupos de interés, no solamente cuando vamos al mercado, sino cuando estamos hablando de generar ventas, pero también inversión, también que hablen positivamente sobre la organización. Y cuando estamos hablando de reputación, las palancas que nos ayudan a medir la reputación son diferentes, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, para mí, marca debe ser un indicador que esté en los cuadros de mando de los comités de dirección de las organizaciones, que
quieren tener éxito en el futuro. La reputación también, porque además nos permite gestionar no solamente la percepción de los consumidores, sino de todos los grupos de interés que tienen impacto en el éxito de la empresa. Y luego otro indicador que me preguntas, ¿no? ¿Cuáles están más implantados? Por supuesto, no puedo dejar de hablar de el de experiencia, ¿no? Que últimamente pues podemos hablar de un NPS, cualquier, que yo creo que es el más habitual hoy en día, que también es muy interesante porque también nos permite entender hasta qué medida la oferta que estamos lanzando al mercado satisface de forma adecuada las expectativas que tienen nuestros consumidores. Y para mí estos serían los indicadores más importantes cuando estamos hablando de percepción, ¿no? De percepción de la organización y de medición de intangibles. Por supuesto, en el cuadro de mando tienen que convivir otros indicadores. Estamos hablando de indicadores financieros, por supuesto, ¿no? Que seguramente que estamos todos mucho más familiarizados porque tradicionalmente en la empresa este tipo de indicadores han estado mucho más implantados. A mí también me parece muy interesante de cara a la gestión de la marca y de la reputación tener indicadores de procesos, ¿no? A lo largo de mi carrera profesional, muchas veces cuando hemos ido a empresas, ¿no? Mostrando resultados de un tracking de reputación, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, claro, es que, es que la reputación no cambia. Y dices a veces, oye, pero tú estás cambiando tus procesos. Has hecho algo que puede ser, oye, pues he hecho comunicación, he hecho mejoras en cualquier fase, ¿no? de punto de contacto con los diferentes grupos de interés para realmente transformar tu reputación y que podamos ver ese impacto. Con lo cual, para mí también deberíamos tener claro cuáles son esos procesos y cómo están evolucionando para ayudarnos a mejorar los resultados, pero también los intangibles empresariales. Y luego también, bueno, y aquí siguiendo un poco a Kaplan y Norton, ¿no? Que aunque es verdad que el Balance Scorecard lleva ya, yo qué sé, más de medio siglo de existencia, pero también proponían otro tipo de indicadores que a mí me parecen muy interesantes, que son indicadores de capacitación, ¿no? En el sentido de en qué medida también mi organización internamente está preparada para ayudarnos a conseguir esos objetivos que tenemos a nivel corporativo, ¿no? Oye, pues la organización conoce nuestros objetivos, conoce las metas, está comprometida, qué necesita para mejorar, pues también debería estar alineado, ¿no? Es muy interesante porque ya en el Balance Scorecard se introducía un poco toda la parte más de soft o de otras capacidades que necesitaba la compañía introducir cuando estaba evaluando, ¿no? su progreso o el estado de la situación. Me gusta mucho esta idea que comentas, ¿no? La complementariedad también entre los indicadores más tradicionales, más financieros y estos indicadores de intangibles que te permiten ver un poco también la salud de tu organización de una manera más completa, ¿no? Porque al final lo financiero es cómo te has comportado quizás desde el pasado hasta hoy y los intangibles están hablando de la salud de tu organización que te va a permitir generar valor en el futuro, ¿no? Entonces, al final son todos necesarios. Y es interesante también estos indicadores de procesos o de realidad, ¿no? Para saber un poco dónde estamos y poder después tangibilizar de una manera más sencilla. Lo has introducido un poco, ¿no? Pero sí queríamos para la audiencia y como Corporate Excellence establecer fundamentos, ¿no? Que nos ayudases como experta un poco a explicarnos, ¿no? Con tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre marca y reputación? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué similitudes? Y por qué muchas veces se confunden, ¿no? De alguna manera estos dos ámbitos o estos dos conceptos. Sí, sí, sí. Bueno, esta pregunta es difícil. Seguramente que lo que yo vaya a contar va a tener sus adeptos y sus detractores, ¿no? Porque es un tema, bueno, que seguramente hay muchas opiniones, pero a mí me parece muy interesante, y lo comentábamos antes, ¿no? Un poco la forma que tiene de aproximarse a los conceptos, pues tanto la academia como también las prácticas en muchas, las consultorías, ¿no? Que es intentar acotar los conceptos para poder gestionarlos, porque si al final entendemos que las cosas son un todo, es muy difícil meterles mano, por así decirlo, ¿no? Es difícil de abarcar. Y es verdad que la reputación y la marca tradicionalmente se han confundido mucho porque es verdad que al final, oye, pues los dos son intangibles empresariales, los dos buscan mejorar la percepción de la organización y generar comportamientos de apoyo, pero es verdad que el foco donde lo están poniendo es en sitios diferentes, ¿no? Antes lo comentaba, para mí la marca lo que nos es algo mucho más táctico, aunque es verdad que también tiene un carácter estratégico, pero quiero decir, es táctico en el sentido de que la podemos moldear y cambiar para ayudarnos a generar cuota de mercado, que es al final el objetivo que persigue la marca, ¿no?
Mientras que la reputación es algo mucho más estable, mucho más sólido en el tiempo, que lo que nos debe ayudar es a construir confianza, ¿no? Para mí la diferencia fundamental es que si yo pienso en la marca, y vamos un poco al concepto este académico o de consultoría, ¿no? No entender que la marca es todo, ¿no? Decir, oye, cuando cito una marca, la marca es que es el conjunto de la empresa y todo lo que hace. No, es verdad que la marca pretende reflejar eso, pero en el fondo cuando yo estoy gestionando la marca y pienso en un responsable de marca, en el fondo lo que está gestionando es, pues un poco, digamos, no solamente la identidad visual, eso también se quedaría corto, ¿no? Yendo un poco a las definiciones que nos hacía en su momento la Asociación de Marketing Americana. Va más allá, ¿no? Porque estamos hablando de la personalidad, de ese posicionamiento, ¿no? Digamos, diría yo, de ese tipo de actividades que se realizan desde un área de la empresa, normalmente suele ser el área de marketing, para transmitir un determinado posicionamiento en el mercado, ¿no? Cómo quiere ser percibido, ¿no? Y esto es lo que llamo un proceso in and out. Quiero decir que es el departamento, normalmente digo marketing porque suelen ser los responsables de marca en las organizaciones en general, aunque hay excepciones, los que a través de diferentes actividades, como puede ser, oye, pues la comunicación que pongo en marcha, cómo envaso, pues el tipo de envase, incluso cómo posiciono mis productos en el mercado, la distribución, la experiencia que quiero transmitir. Y con todo ello lo que trato es de crear una serie de percepciones sobre mi marca que, por supuesto, atraigan al consumidor, consigan fidelizarlo con el objetivo de maximizar las ventas, ¿no? Sin embargo, y además para mí la marca está tradicionalmente, y todo lo que tiene que ver con la gestión de la marca, muy orientado al consumidor, ¿no? Atraer al consumidor y conseguir esta cuota de mercado. Sin embargo, cuando hablamos de reputación, el proceso es inverso, ¿no? Si antes hablamos de un proceso in and out, aquí para mí es un proceso de fuera hacia adentro, out-in, en el sentido de que son los grupos de interés. Aquí no nos voy a contar mucho porque vosotros sois muy expertos en este tema, pero la reputación en el fondo es la percepción o los juicios de valor incluso, porque lleva una valoración también asociada, que los grupos de interés se han formado observando el comportamiento de la empresa a lo largo del tiempo, ¿no? O lo que otros han ido diciendo de ella. Con lo cual es el resultado de la actividad de la empresa. No reside en la organización, sino que está fuera y es como el resultado de algo que yo he hecho, ¿no? Y en este sentido, a diferencia de lo que veíamos con la marca, la reputación nos posiciona en todos los grupos de interés. De hecho, sabemos que podemos tener reputaciones diferentes según el grupo de interés con el que estemos hablando. Y en el fondo lo que va persiguiendo la reputación es generar esa confianza, esa admiración. Es verdad que la reputación, a diferencia de la marca, aunque es un proceso, como decía, out-in, sí que también podemos gestionarla. Eso no quiere decir que porque estén los grupos de interés no podamos desde la empresa tener capacidad de gestionarla, pero es verdad que las palancas que tenemos son totalmente diferentes, ¿no? Y eso debemos tenerlo en cuenta. Me gusta mucho esta idea que introduces, ¿no? Porque realmente también entendemos así la relación entre marca y reputación, ¿no? Como las dos caras de una misma moneda. La marca define esa plataforma de relación con todos tus grupos de interés, esa experiencia que de alguna manera te permite también generar diferenciación duradera en el tiempo y que trabajas de dentro hacia afuera, definiendo muy bien tu identidad, tu propósito, activándolo un poco de dentro hacia afuera. En ese sentido también vemos en algunas organizaciones las sinergias entre marca y cultura, de alguna manera también, como los empleados también toda la experiencia interna para activar la marca, pero también con comunicación, ¿no? Para realmente tener ese posicionamiento en el mercado, esa promesa y hacerla crecer, ¿no? Como bien dices, como relevante, diferente, ¿no? Y colocarnos en ese porcentaje de marcas que son meaningful, que son realmente relevantes para la vida de los ciudadanos y de los consumidores. Y también esa idea de la reputación como la generación de confianza que nos permite establecer esa licencia social para operar y entender muy bien qué se espera de nosotros y por parte de todos los grupos de interés. O sea, que te abre la mirada, ¿no? A todos esos grupos de interés que realmente son determinantes para el futuro de tu organización en el tiempo. Y en ese sentido, ¿no? Decías el proceso, estos procesos de out-in, que para entender un poco la reputación, y de in-out de la marca, cómo
cómo podrían gestionarse de manera integrada, ¿no? ¿Qué reto tienen las compañías, según tu experiencia, qué recomendaciones para hacerlo de forma integrada y que pueden gestionarse, ¿no? Como bien dices, no son cajas negras, sino que realmente está muy estudiado, hay modelos muy consolidados para identificar muy bien esas palancas de gestión que tengo que tener identificadas y poder hacer mover, ¿no? O activar esos intangibles. Ujú. Yo creo que una de las principales dificultades que tienen las empresas para gestionar de forma adecuada estos intangibles tiene que ver precisamente con aclarar la definición de estos conceptos. Es que hay veces que se confunden, ¿no? Y desde las organizaciones se creen que gestionando la marca solo voy a conseguir tener una buena reputación, ¿no? Y no es suficiente. No es suficiente, ¿no? Cuando estamos hablando, es verdad que dices, oye, pues puedo lanzar un claim ideal, unas campañas de comunicación estupendas. La comunicación también está influyendo de alguna forma en la generación de reputación, pero claro, cuando estamos hablando de que todos los grupos de interés hoy en día escuchan a lo que la empresa dice, pero también lo que la empresa hace, si esas cosas no cuadran, pues no nos están ayudando a generar reputación, ¿no? Entonces, para mí uno de los problemas fundamentales es eso, ¿no? Que tengan claro que los conceptos son diferentes y que las métricas de reputación lo que nos ayudan de alguna forma es yo creo que la reputación a mí me parece muy interesante porque lo que te ayuda es un poco a transformar la forma de trabajar. O sea, quiero decir, yo creo que lo que debería permitirle para mí la reputación es alinear la organización con la estrategia de la compañía, ¿no? Porque de hecho la gestión de la reputación es muy transversal, no solamente depende de un área corporativa, sino que todas las áreas que tienen relación con grupos de interés están impactando en la reputación, ¿no? Entonces, en la medida que la reputación se convierta también en una herramienta que alimente a las áreas internas sobre cómo la organización es percibida en sus ámbitos de actuación y permita alinear a la organización, ¿no? Toda la organización para que todos actúen de una misma manera y doten de coherencia, digamos, a todas las interacciones que tienen con los grupos de contacto, ¿no? Digamos que transmitiendo los mismos valores corporativos, transmitiendo las mismas promesas desde la marca también, pues todo esto va a fluir súper bien, ¿no? Entonces, dices, bueno, primero aclarar conceptos y luego también es interesante el hecho de que muchas veces las áreas corporativas, bueno, yo os lo he oído muchas veces, ¿no? El tema de las organizaciones por silos, en muchas organizaciones, a ver, suponen una dificultad para muchas cosas, ¿no? Y por supuesto para la gestión de estos intangibles es un problema fundamental, porque tradicionalmente además la gestión de la reputación ha estado está muy enfocada en las áreas corporativas, ¿no? Que han estado muy orientadas siempre, pues, a atender a los accionistas, ¿no? O a los medios de comunicación, olvidándose de cuáles son a lo mejor las preocupaciones o las dinámicas del mercado, ¿no? Olvidándose del consumidor y de los retos que tiene la organización para competir en un mercado cada vez más complicado. Y por otro lado, las áreas de marketing han estado muy enfocadas precisamente en competir en un mercado muy dinámico, cada vez más complejo, con estrategias muy orientadas desde el punto de vista un poco táctico, ¿no? Para generar esa cuota de mercado. Y se han olvidado muchas veces también de cuáles son pues esos valores corporativos, ¿no? Y fíjate, o sea, que decir que ha habido un desencuentro tradicionalmente, ¿no? Y yo creo bueno, si conseguimos un poco revertir esa trayectoria, que yo creo que muchas organizaciones ya se lo están planteando y están avanzando en esa línea para alinear esos dos conceptos dentro de la organización, entender que necesitan palancas diferentes, ¿no? Y que el objetivo también es diferente. Antes hablabas de diferenciación, ¿no? Por ejemplo, y quizás aquí, bueno, pues podemos, no sé si estamos de acuerdo o no, pero yo muchas veces lo digo internamente en mi organización, que como os digo, tenemos mucha experiencia en gestión de marca y la reputación es algo más novedoso. Para mí, siempre digo que para mí la marca lo que nos tiene que ayudar sobre todo es a generar esa familiaridad y esa diferenciación, mientras que la reputación lo que nos tiene que ayudar es a tener una relevancia impecable en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que la reputación no es una palanca de diferenciación, sino que las organizaciones tienen que estar bien posicionadas en todas las palancas, ¿no? Que decir, yo no concibo una organización que tenga buena reputación porque tenga una buena oferta comercial, pero pues yo qué sé, sus estrategias de ESG sean poco ambiciosas, ¿no? O que, yo qué sé, o que esté mal gestionada, porque no tiene sentido. O sea, dices, tienes que estar
muy bien en todos los niveles digamos, de todas las palancas de gestión de la reputación para ser sólido y luego apoyarte en la marca para construir esa diferenciación, pues con una personalidad diferente, con unos rasgos de identidad visual diferentes, con una mejor calidad. O sea, tienes ahí unas palancas de diferenciación interesantes. Es muy interesante, ¿no? Porque al final, cuando comentabas que los intangibles te permiten un poco transformarte, ¿no? Una vez que los introduces en tu modelo de gestión, transformarte para llegar un poco a ser mejores, ¿no? O más excelentes, ¿no? Y como la reputación, pues necesitas cubrir muy bien todas esas dimensiones que bien dices para poder ser reconocido y realmente, pues tener una buena o una sólida reputación. Y esa mirada transversal, ¿no? En la que todas las áreas de alguna manera ganan cuando conseguimos, ¿no? Generar esas experiencias y responder a las expectativas de nuestros grupos de interés. Y nosotros estamos viendo, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? El gran reto que tienen las empresas de gestionar de forma integrada y alineada la marca y la reputación y también el resto de intangibles, ¿no? Muchas veces hablamos de un cubo de Rubik en el que todo está interconectado y que un movimiento afecta al otro, ¿no? Sí. Pero esa necesidad de gestionarlo integrado aparecía también en nuestro último informe de tendencias en Approaching the Future, y también esta idea, ¿no? De cómo romper silos, generar una mirada más colaborativa, transversal, de dentro hacia afuera en las compañías para realmente poder competir o trabajar hacia el modelo de empresa de futuro, ¿no? Y que quizás los intangibles requieran más que nunca esa mirada transversal, integrada y de colaboración entre cada una de las áreas que están siendo determinantes para todo el mapa de grupos de interés que tenemos, ¿no? Así que me parece como muy relevante también vuestra mirada, ¿no? De cómo suman entre ellos, pero también hay que acotarlos para poder tener palancas concretas que te permitan influir o poder gestionarlas. Este tema de la reputación, ¿no? Y de la percepción, los juicios de valor, y que hemos visto que al final la reputación, o lo que hemos descubierto, ¿no? En todos estos años de trabajo, es que es una actitud que te lleva a un comportamiento de apoyo que impacta en el negocio, y que ese comportamiento puede ser, o esa actitud puede ser positiva, por lo tanto el comportamiento después será positivo o favorable, y si esa actitud es negativa, pues el comportamiento será desfavorable. ¿Por qué crees, ¿no? Y consideras que seguir un poco las expectativas y la percepción de los grupos de interés es clave para las organizaciones, y que hay que tenerlos en cuenta cuando se toman decisiones, y por qué las compañías no deberían de trabajar aisladas a la reputación? Pues me parece súper interesante esa pregunta también, Clara, porque es que no nos damos cuenta, pero al final las percepciones a ver, se convierten en realidad. Quiero decir, las percepciones lo que consisten es en analizar tu entorno, ¿no? Para, bueno, lo que todos lo hacemos, ¿no? Analizas el entorno y a partir de ese momento, pues como tú lo percibes, es tu realidad. Y en función de esa realidad que tú percibes, tú te comportas. Es decir, tú puedes ser una empresa estupenda, pero si no lo percibo así, pues no querré trabajar en tu empresa, o no querré comprar tus productos, o no hablaré positivamente de ellos. O sea, está condicionado, las percepciones están condicionando totalmente cómo se relacionan los grupos de interés con nosotros, y no quererlo verlo así, o sea, es que me parece estar muy lejos de la realidad, porque es que eso está condicionando muchísimo, ¿no? Antes hablábamos del valor de los intangibles. Y me estaba viniendo a la cabeza, igual no viene aquí muy al caso, ¿no? Pero estos estudios que realiza la consultora, por ejemplo, Oceantomo, donde pone que precisamente analizando el valor bursátil del Standard Poor's 500, prácticamente el 90% del valor de esas organizaciones hoy en día se fundamenta en sus intangibles, no en su valor de activos, ¿no? Y esos intangibles tienen mucho que ver con estas percepciones. Por supuesto, estamos hablando de la marca, estamos hablando de la reputación, estamos hablando también del conocimiento y otras variables, ¿no? Y cuando dices cómo pueden las organizaciones hacer que estas percepciones jueguen a su favor, pues para mí tiene que ver mucho con conocer cuáles son las expectativas que tienen los grupos de interés sobre las organizaciones y cómo valoran el desempeño de esta empresa en relación a esas expectativas hoy en día, ¿no? Y un tema que yo creo que también tenemos que cambiar, y yo creo que todos los que nos dedicamos a las métricas lo intentamos cada día, o por lo menos eso quiero creer, que con más o menos éxito al menos, es que cuando presentamos estos resultados, ¿no? Donde analizamos la marca o la reputación de una organización, no se vea como
un resultado de la actividad que ellos han llevado a cabo, ¿no? Sino que también estos indicadores parten a formar, a integrarse en el diseño de las estrategias anuales, ¿no? Decir, oye, analizar que esto me sirva a la empresa para analizar cómo estoy hoy en términos de percepción, cómo eso está dificultando que a lo mejor determinados grupos de interés colaboren mejor conmigo, y en función de esas percepciones y dónde yo quiero estar posicionado y cuál es la realidad de la empresa, que me ayude a trazar los planes de acción, que me ayude a, bueno, no solamente a definir los objetivos, dónde me quiero posicionar, trazar esos planes de acción que me permitan cerrar esas brechas y que todo esto alimente al plan de trabajo de la organización, ¿no? Para mí, si no, es muy difícil. O sea, si lo usamos solamente para decir, uy, qué bien lo hemos hecho este año, que mira, ha subido la reputación, mira, ha subido la marca, pues, a ver, poco nos vamos a mover, ¿no? No, tienes toda la razón, ¿no? Porque al final es un ejercicio de escucha activa para someterte de alguna manera al escrutinio de tus grupos de interés, intentar entenderlos mejor, cuáles son esas expectativas, esas percepciones, y después que todo ese conocimiento, es todo lo que has descubierto, ¿no? Y que te están diciendo, pues realmente te sirva para crear valor y poder responder a ello, y también para identificar barreras o posibles riesgos reputacionales, ¿no? Y ahí estaría el gran beneficio que te da la reputación cuando se gestiona de una forma consistente y estable, ¿no? Dentro de las organizaciones, que es como plataforma de creación de valor para realmente, pues, responder muy bien a esas expectativas, pero también de inteligencia para identificar riesgos que quizás con tiempo puede ser una oportunidad, ¿no? De anticipación. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y cuando eso alimenta la estrategia, realmente es aquí el punto que te comentábamos antes, ¿no? Donde yo veo que la organización se puede alinear, ¿no? Porque al final estamos trabajando todos para el objetivo común de cómo organización nos queremos posicionar así, qué nos falta y qué tenemos que hacer. Ojalá. Me gusta mucho también esta idea, ¿no? De que al final, cuando medimos, ¿no? ¿Qué hay detrás, ¿no? de tener estos indicadores y estas métricas? Es el firme compromiso o creencia de que midiendo también podemos mejorar, ¿no? Y mejorando pues nos transformamos, ¿no? Entonces es una actitud de mejora continua, de búsqueda de la excelencia, ¿no? Y de hecho nosotros perseguimos esa idea, ¿no? De que al final, cuando introduces esta mirada, de alguna manera intenta ser un poquito mejor que ayer y miras hacia futuro, ¿no? Para proteger y crear valor, ¿no? Entonces, bueno, mejorar como compañía, generar alineamiento. Y es como el gran secreto, ¿no? Que esconde la reputación. A mí me gusta mucho cuando hablas de la transversalidad y del alineamiento, que nosotros también vemos a la reputación como la llave maestra que abre todas las puertas, si se puede utilizar esa metáfora, porque de alguna manera depende de todos, ¿no? De todas esas áreas, como bien decías, ¿no? Sí. Y yo creo que también es la fuerza que tiene el concepto de la reputación, ¿no? Que a diferencia de la marca, que yo creo que es más, déjame decir la expresión, ¿no? Propietaria de marketing, ¿no? Mucho más orientada al mercado. La reputación lo que nos permite es, como dialoga con todos los grupos de interés, lo que nos permite es involucrar, pues, al área de recursos humanos, al área de innovación, al área de producción, al área de tecnología, ¿no? De alguna forma nos debería poner a todos, ¿no? Con un objetivo común, y de esa forma, aunque seguimos trabajando por silos, pero trabajar de una forma más alineada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí, para que también, bueno, pues nuestra audiencia lo sepa, ¿no? Vosotros tenéis un recorrido, ¿no? Sois expertos en gestión y medición de marca, ¿no? Y tradicionalmente ese ha sido un gran campo, la investigación de mercados y trabajar en marca desde Kantar. Y hace una serie de años, pues lanzasteis, ¿no? Vuestra propuesta de medición de reputación, que es el InMotion Rep. Se hizo en un congreso de innovación y métricas de Corporate Excellence, y nosotros, como fundación empresarial que busca ayudar a las compañías a introducir todos estos temas en su día a día, pues también trabajamos con vosotros desde un posicionamiento más técnico, ¿no? Porque realmente el modelo que habéis desarrollado, pues recoge, ¿no? El constructo de la reputación, que es emocional y racional, y no sé si podrías contar un poco sobre esto, ¿no? Cómo la reputación es un sentimiento de confianza, de buena estima, de advocacy, más emocional, y que después se puede aterrizar en ejes más racionales, con atributos, y que sirve, ¿no? Para la gestión. Sí, yo creo que, a ver, es que además necesitamos elementos para poder gestionar la reputación, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de generar esa confianza, esa admiración,
bueno, generar esas referencias positivas en el mercado, necesitamos, dices, oye, me encanta que me digas eso, dices, pero ¿qué palancas tengo que mover yo, no? Y cuando estamos hablando de la reputación como una actitud, y si nos vamos un poco a lo que es la teoría de las actitudes, lo que nos dicen es que las actitudes están formadas por 3 componentes, ¿no? El componente emocional, donde estaríamos hablando de esa reputación, de esa admiración, esa confianza. Un componente cognitivo, ¿no? Que son un poco las variables que nos ayudan a explicar por qué tenemos esa percepción global, emocional. Y aquí, es decir, nosotros y otras digamos, prácticas que hay en el mercado de medición de reputación, lo que nos incluyen son variables relacionadas pues, con la calidad de la oferta, oye, con los criterios hoy en día de, bueno, pues estos valores corporativos relacionados con las actividades de ESG o ASG, como queramos llamarlo. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la calidad de la gestión, ¿no? En qué medida la organización es capaz de seguir generando ingresos en el futuro, si es innovadora, si está bien gestionada, etcétera. Y todas estas palancas lo que nos ayudan, y además que son palancas de gestión, a mí me gusta mucho también esto de la reputación, porque son como palancas muy de gestión de la organización, ¿no? Que estamos hablando pues de recursos humanos, estamos hablando de innovación, que a lo mejor cuando nos vamos al mundo de la marca son más temas intangibles, ¿no? Si nos hablamos de temas de personalidad de marca o que es una organización cercana, ¿no? Que son como más atributos más etéreos. La reputación intentamos aterrizarlo en atributos muy prácticos, ¿no? Muy de la mano de los diferentes gestores, de las diferentes áreas dentro de la empresa. Y la tercera pata de las actitudes, que sería el componente conductual, ¿no? Y es, oye, esta reputación global que tengo, ¿en qué medida está movilizando a generar comportamientos de apoyo, que compren mis productos, que hable positivamente de ellos? Tener ese beneficio de la duda o esa licencia para operar en el mercado que queremos todos, ¿no? Esto es interesante, lo vemos en todos los estudios, ¿no? De reputación de centros de referencia, consultoras o institutos, ¿no? Que al final aquellas compañías con reputaciones más sólidas, pues este tipo de comportamientos que comentas, ¿no? Invertiría, recomendaría, trabajaría, compraría o le daría el beneficio de la duda, se disparan cuando ocurre esto, cuando la reputación es muy, muy fuerte, y cuando es muy débil, pues todos estos comportamientos positivos de valor pues se vienen hacia abajo, ¿no? Absolutamente. Hemos hablado mucho de marca y de reputación y la necesidad de ambos, ¿no? De definir muy bien quién eres, por qué eres y de activarlo de dentro hacia afuera con la marca, y de la reputación como esa escucha, ¿no? Y entender muy bien a tus grupos de interés, y una herramienta también de mejora y de transformación, de gestión. Y también hay otros intangibles claves, ¿no? En el proceso, ¿no? La comunicación, ¿no? Porque lo puedes hacer muy bien, pero si no lo cuentas, realmente no puedes influir en los comportamientos o el propósito, que sería el primer paso de la hoja de ruta de cualquier organización, bajo esta mirada, ¿no? Integral, de que necesitamos esta mirada transversal o esa hoja de ruta integrada, ¿no? Cuando hablamos de intangibles. Y con tu experiencia, ¿no? A nosotros nos gustaría conocer o preguntarte, ¿no? Ahora que te tenemos aquí, ¿cuál ha sido tu mayor desafío, ¿no? En todos estos años de trabajo, en estos campos, ¿no? Tan intangibles, pero que son tangibles, por supuesto, muy, muy tangibles, cada día más, ¿no? ¿Cuál sería, si tuvieses que resumir o compartir hoy con nosotros, tu gran reto o desafío? Pues mira, me voy a remontar un poco en el tiempo, pero para mí fue un momento como un poco una epifanía que me hizo llegar al mundo de la reputación. Y es que, bueno, vosotros sabéis que yo estuve mucho tiempo trabajando en una operadora de telecomunicaciones y ahí, bueno, pues trabajamos mucho, lógicamente, para el equipo de marca, ¿no? Y yo veía que se dejaba mucho en la parte de marca mejorar la percepción sobre la compañía, ¿no? Entonces, pues claro, marca hacía sus campañas de publicidad, eh, teníamos unos presupuestos de comunicación astronómicos. Yo creo que el sector de comunicaciones por aquel entonces era el primer anunciante. Y sin embargo, la percepción que había sobre la compañía no mejoraba. No mejoraba. Y ola tras ola, a pesar de esas inversiones publicitarias, hacíamos campañas corporativas, campañas de producto. Y yo, que estaba por aquel entonces, también era responsable del área de investigación, trabajaba muchísimo con el área de marca, trabajaba mucho con el área también digamos, más de producto, trabajaba con el área de experiencia de cliente, y yo decía, digo, es que esto
esto tiene que haber algo más que no nos está ayudando a generar esa percepción, ¿no? Y entonces empecé a entender cómo detrás de la marca tiene que haber algo más. De hecho, yo creo que fuimos de las primeras organizaciones, seguramente en España, que hizo un estudio de reputación de marca entre empleados. Hicimos un estudio para entender cómo se veía, cómo se vivía internamente en la marca, porque decíamos, algo aquí no está funcionando, porque vemos que en el mercado no lo conseguimos trasladar. Bueno, y veíamos muchos aprendizajes muy interesantes, ¿no? Decía, oye, pues esto tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y ahí te das cuenta lo importante que es entender qué es la reputación, qué es la marca y los papeles que juegan los diferentes roles dentro de la organización. Yo en esa experiencia, durante esos años que estuve, que de hecho pues me llevaron fue cuando os conocí a vosotros por esta inquietud que me entró con la reputación, porque alguien me dijo, Carmen, esto que me comentas yo creo que tiene que ver mucho con esto. Volví a la universidad, empecé a trabajar, a estudiar estos temas de la reputación desde el punto de vista académico. Y lo que me di cuenta es eso, que cómo las organizaciones no construyen si no entienden que hay que trabajar las dos cosas. O sea, que trabajar la marca está muy bien, te hace fuerte, te hace notorio, pero si no trabajas la reputación, al final estás generando digamos, unas adherencias que te dificultan seguir progresando y seguir creciendo en el futuro, ¿no? Y además también muchas frustraciones dentro de la organización. Porque, claro, dices, oye, ¿cómo es posible que con todo lo que estoy haciendo no consigo mejorar? ¿Cómo no? Si es que no estás trabajando de una forma alineada. O sea, al final, lo que tú estás contando en comunicación no coincide con lo que realmente los clientes, la sociedad está viviendo respecto a ti. Y eso, muy lejos de mejorar tu percepción de marca, tu reputación, lo que está haciendo es erosionarla y dañarla, ¿no? Y para mí ese fue, yo creo que el reto más complicado de gestión de la marca, porque veíamos, para mí era también un poco frustrante, pero por otra parte también fue, como decía, una epifanía, ¿no? Que me abrió los ojos a entender las diferencias que existen entre ambos conceptos y la necesidad de acotar lo que es cada cosa y gestionar desde cada área lo que puede gestionar, porque, como decía antes, si entendemos que la marca es el todo no se puede gestionar, tengo que hacerlo cachitos. Sí. y que cada uno pues se encargue de gestionar la parte que le corresponde, pero eso sí, con ese alineamiento que desde mi punto de vista, tú antes lo has comentado justo ahora, ¿no? El tema del propósito como definición de esa estrategia y que sea eso lo que emane o que subyaza, por así decirlo, a todos los planes que tienen las diferentes áreas para construir y fortalecer esa reputación y al mismo tiempo, por supuesto, reforzar la marca, porque es verdad que tú lo decías, ¿no? Si no nos conocen, si no nos conocen y si no nos diferenciamos, porque dices, oye, puedo tener una reputación excelente, pero no comunicar algo que haga que mi marca sea atractiva para los consumidores no será suficiente, ¿no? Necesito las dos cosas para realmente tener éxito en el mercado. Totalmente de acuerdo. Al final, sobre todo es mucho de inteligencia, ¿no? Del contexto, una inteligencia social, de tu mapa de grupos de interés, para realmente después saber qué palanca hay que mover. Y en algunos casos será una palanca más de comunicación, otra más de procesos, y eso te permite al final, pues, marcar, como bien decías, ¿no? O influir en la estrategia que tenemos a nivel global como compañía, ¿no? Para poder, pues, garantizar nuestra supervivencia a futuro, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Quizás fue como tu punto de descubrimiento, ¿no? Del rol transformador y tan potente que tiene la reputación y la necesidad de gestionarla de manera integrada con el resto de intangibles, marca, comunicación y el propósito, como bien dices, ¿no? Como ese paraguas, ese fundamento de la estrategia, ese filtro para el proceso de toma de decisiones que nos permite alinear todo de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro se refuerza, ¿no? Si una organización, ¿no? tuviese que adentrarse en este mundo, ¿cuál sería tu gran recomendación o por dónde deberían de empezar? ¿Te refieres a este mundo de gestionar la reputación o alinear reputación Sí, con marca? alinear reputación con marca o empezar a gestionar la reputación. ¿Por dónde podrían empezar o cómo consideras, ¿no? En tu experiencia? Bueno, yo lo que pienso, a ver, mientras que la marca es una disciplina que lleva muchos años, décadas, ¿no? En la gestión, también tiene mucho que ver con que antiguamente, digo antiguamente como, bueno, hace unos años, donde no había redes sociales y digamos que la información de la empresa estaba mucho más dirigida, ¿no? De dentro hacia afuera, eran los mensajes que le llegaban al consumidor,
Pues claro, la marca ha tenido una trayectoria mucho más potente, ¿no? La reputación es una disciplina relativamente más reciente, ¿no? Joven, ¿no? Sí, apenas tiene tres décadas, ¿no? Desde finales desde los 90 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas organizaciones conocen muy bien hablar de las marcas o de su estrategia de marca, pero conocen muy poco de la reputación. Entonces, para mí lo primero que deberían hacer es informarse, formarse. Yo creo que en ese sentido la labor que estáis haciendo desde Corporate Excellence es muy importante, ¿no? Para que se entienda este constructo o este concepto, ¿no? Dentro del ámbito empresarial y empezar a plantearse las preguntas también internamente, ¿no? De decir, oye, ¿realmente sé cuál es mi reputación en el mercado? Porque esa es otra cosa, que reputación tenemos, la sepamos o no, y está actuando a favor o en contra de nuestros objetivos. Entonces, decir, oye, ¿sé qué reputación tengo? ¿Sé qué reputación tengo entre los diferentes grupos de interés que están impactando en mi empresa? ¿Conozco realmente cuáles son sus expectativas? ¿Sé cómo estoy cumpliendo? ¿En qué medida las estoy satisfaciendo? Y bueno, ir respondiendo preguntas poco a poco, y tampoco podemos hacer a lo mejor un viaje de 0 a 100 en 11 segundos, pero sí empezar a plantearte preguntas y empezar a despejar incógnitas que poco a poco también permitan transformar a la organización en esa dirección, ¿no? Yo creo que son preguntas que nos debemos plantear No. como Yo profesionales. creo que ha sido muy concreta en eso, ¿no? La necesidad de formarse, capacitarse y también de esta actitud de autodiagnóstico, ¿no? De intentar entender, ¿no? Cómo nos están percibiendo y hacerte estas preguntas, ¿no? Para poder saber dónde estás y hacia dónde quieres avanzar, ¿no? Sí, sí. Sin ansiedad, que decir, poco a poco, con buenos compañeros de viaje, como sois vosotros, como somos nosotros, ¿no? Pero decir, oye, también rodearte de gente que te pueda ayudar, ¿no? En ese sentido, yo creo que las empresas españolas y el ecosistema, ¿no? que hemos ido creando, ¿no? En todos estos años está marcando también la diferencia en cómo entender el concepto de reputación, demostrar que se puede gestionar, ¿no? Y entre todos estamos realmente dándole fundamentos a esta disciplina de gestión que, como bien dices, no tiene una trayectoria tan consolidada como pueden ser otras, ¿no? Pero es interesante también esto que decías, ¿no? La reputación, una de sus principales características es su capacidad de autogeneración. Es decir, que todos, más allá de que queramos o no, siempre vamos a tener, o sea, solo por ser y estar, estamos generando una percepción. Y la decisión o lo que tenemos que preguntarnos es, ¿queremos gestionarla? Porque tu reputación está, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Pues aquí antes de finalizar, Carmen, porque la verdad que este viaje es muy interesante y es siempre una gran oportunidad, ¿no? Tener una persona que sabe tanto, que has visto tantas compañías en tantos sectores y una mirada tan 360 sobre cómo ha evolucionado y cómo aterrizar, ¿no? La reputación y ver cómo se conecta, ¿no? Con el resto de intangibles, pues nos daría pues para hacerte muchas preguntas más, pero para ser fieles a los tiempos que nos hemos marcado y nos gustaría hacerte una última pregunta, ¿no? Y es algo que siempre hacemos en el podcast de una cuestión de reputación y es intentar aprender, ¿no? De las personas tan brillantes que vienen a participar, ¿no? Con sus conversaciones y de manera generosa compartir. Pues que nos gustaría que pudieses recomendar, ¿no? Con la audiencia y con nosotros algún libro, algún autor, alguna experiencia que haya sido relevante para ti y que consideres esencial, ¿no? Para todos los que nos dedicamos de alguna manera a este campo. A ver, pues, por no empezar a lo mejor con un manual de reputación corporativa, que igual es más duro para empezar, a mí me gustó mucho y me abrió mucho los ojos cuando te comentaba este momento en esta empresa de telecomunicaciones que yo veía que hacía falta algo más, que no estaba funcionando muy bien allí. Que me gustó mucho fue un libro que yo creo que además me lo recomendó Ángela Lloza en su momento, que se llamaba Esencia de Marca, de Hattie Schultz, sí. que yo creo que es un clásico, es un libro que es del 2008, 2010. Sí, en inglés es Taking Brand Initiative y es Esencia de Marca en español. En español. Sí, y con las profesoras, sí. Sí. Que precisamente es un libro que habla de la gestión de la marca, pero sin olvidarnos de la cultura, ¿no? Como tú comentabas antes, que también es tan importante, ¿no? Entender, oye, ¿cuál es tu identidad también, ¿no? Es decir, pero cuando hablo de identidad me refiero a la interna, ¿no? Pues esa cultura, ese legacy que tienes como organización
y tener en cuenta también cuáles son las expectativas que tienes del entorno, ¿no? Y me pareció un proyecto, o sea, un libro muy interesante, además está muy bien, se lee muy fácil. Bueno, yo me lo leí en español, con lo cual pues, no tenía ninguna dificultad, pero te abre un poco los ojos en ese sentido, ¿no? Decir, oye, ¿cómo solo comunicando la marca, si además sobre todo la marca está muy alejada de cuáles son los valores fundacionales de la empresa, pues vas a conseguir avanzar poco camino, ¿no? Es interesante esa obra, ¿no? Porque viene un poco a definir que el primer paso de cualquier proyecto es definir muy bien quién eres y por qué haces las cosas de forma diferente a los demás, ¿no? Ese propósito que después, con esa misión, visión y valores que tienes que activar internamente, ¿no? De dentro hacia afuera y después también reforzar de fuera hacia adentro de alguna manera, ¿no? Y que bueno, pues te va a ayudar a alinear un poco todas esas experiencias que estás generando en cada punto de interacción o de los puntos de contacto de tu marca, ¿no? Y después esa idea, ¿no? De escucha, de inteligencia del contexto con la reputación. Eso es, ¿no? Y de esa forma de que realmente todos los puntos estén bien conectados, ¿no? Que no vayan diferentes áreas por su cuenta, sino que todo esté fundamentado en ese propósito, en ese que quiero ser, ¿no? Y qué puedo ser, porque muchas veces que a lo mejor el que puedo ser pues está muy alejado de lo que me gustaría ser, y entonces, bueno, pues hay que buscar esos puntos de donde podemos estar cómodos y resultar creíbles, ¿no? Porque en el fondo, al final, cuando estamos hablando de reputación, incluso marcas que generan confianza, en el fondo lo que estamos transmitiendo es esa credibilidad, ¿no? De cumplir la promesa que hacemos a nuestros grupos de interés. Bueno, pues con esta recomendación y con este cierre tan brillante de Carmen, cerramos hoy esta conversación y desde aquí agradecer tu generosidad, tu tiempo también, ¿no? Para participar aquí y compartir tu experiencia, tu visión. Y muy agradecidos, Carmen. A ti, a vosotros, muchísimas gracias por invitarnos a participar. Ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros. Muchas gracias. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.